Cordiales saludos. A continuación compartiré con ustedes algunas breves recomendaciones que les van a servir para identificar y enunciar correctamente el tema en un texto literario. Pero partamos de la pregunta, ¿qué es el tema? Voy a compartirles dos definiciones en torno a en qué consiste el tema de un texto. La primera definición, de Viñuales, indica que el tema de un texto es una frase capaz de expresar un significado completo, es decir, es una exposición muy breve de su idea principal, en torno a la cual se distribuyen el resto de las ideas secundarias. Una segunda definición de Massa del año 2018 indica que se define al tema como la idea central del texto, en la cual se resume la intención comunicativa del mismo. Es decir, el tema de un texto no es una versión personal del mismo. El tema de un texto no es tampoco el conjunto de detalles que el autor ha querido comunicarnos a los lectores. El tema de un texto es una frase, un enunciado que en sí misma representa la totalidad del texto y nos permite a los lectores poder comprender y expresar en qué consiste la idea principal que el autor ha querido comunicarnos a través del texto a nosotros los lectores. ¿Cuáles son las características del tema de un texto? Según Fernando Lázaro Carreter y Evaristo Correa Calderón, el tema de un texto tiene tres rasgos o características esenciales: la claridad, la brevedad y la precisión. Es importante lo que estos autores nos recomiendan al momento de identificar y enunciar el tema de un texto. El tema de un texto no puede tener, dicen Lázaro y Correa, no pueden tener elementos superfluos, es decir, ningún elemento que represente los detalles del texto que estamos leyendo y por ende analizando. Claridad, brevedad y precisión. ¿Cómo reconocemos el tema de un texto literario? Para reconocer el tema de un texto literario es imprescindible cumplir con dos requisitos fundamentales. El primero, realizar una lectura minuciosa que nos permita comprender a cabalidad el tema del texto. Y segundo, identificar el asunto o argumento del texto. Esto último es fundamental, ya que el tema es una versión resumida del argumento. Aunque algunas definiciones indican que el tema de un texto literario es también el argumento, en realidad hay una diferencia sustancial. El argumento es el tema más los detalles que aparecen en la estructura del texto literario. Aunque en la práctica, cuando redactamos un comentario o un análisis de texto literario, primero planteamos el tema y después procedemos a explicar el argumento o asunto, cognitivamente el proceso es lo opuesto. Es decir, solo puedo identificar y redactar el enunciado del tema de un texto literario una vez que he comprendido el argumento. Un factor importante que debemos tener en cuenta es que el tema debe presentarse siempre mediante un enunciado claro, breve y preciso, siendo coherentes con los tres rasgos esenciales que hemos escuchado anteriormente. No debe incluir aspectos específicos que constituyan parte del argumento en sí del texto. Tampoco debemos confundir el tema o tema central de un texto literario con el tema universal, llamado también tema global. El primero, al que estamos refiriéndonos en este material, es exclusivo del texto que está siendo analizado y responde a la pregunta ¿de qué trata el texto? En cambio, el tema universal es el que aborda la literatura desde otros textos, autores e incluso otros géneros literarios. Por ejemplo, el amor es un tema universal que está presente en obras de géneros literarios, autores y contextos tan distintos como Romeo y Julieta de William Shakespeare
o el famoso poema 20 de Pablo Neruda. Pero si acaso nos pidieran que reconociéramos y enunciáramos los temas de ambas obras literarias, respuestas válidas podrían ser las siguientes. Para Romeo y Julieta, el tema sería las consecuencias extremas de un amor no consentido por la sociedad, mientras que para el poema 20, el tema propuesto es la tristeza que genera la nostalgia de un amor perdido. Podemos darnos cuenta fácilmente que entre ambos temas está el tema universal, en este caso el tema del amor, pero por el argumento, por las características, por los detalles, por esos elementos estructurales específicos de cada uno de los ejemplos que estamos planteando, ese tema universal se vuelve particular porque se vincula con el tema central de cada texto analizado. Vamos a proceder a visualizar un ejemplo de identificación y planteamiento del tema de un texto literario. En este caso vamos a trabajar con el cuento Un señor muy viejo con unas alas enormes del colombiano Gabriel García Márquez. Siendo coherente con lo que hemos escuchado, el primer paso que debemos hacer es una lectura atenta, minuciosa, que nos permita comprender el argumento de este cuento. Una vez que se ha leído y comprendido el argumento, es decir, las ideas principales y secundarias y los detalles muy específicos que el autor pretende comunicarnos, solo allí podremos plantear el tema del cuento. Entonces, el argumento de este cuento podríamos plantearlo de la siguiente manera, que en una población caribeña, luego de 3 días de torrenciales lluvias y de una proliferación de cangrejos que invadían las casas de los habitantes, Pelayo, el alguacil del pueblo, halló en el patio de la casa en la que vivía junto a su esposa Elisenda y su hijo recién nacido, quien estaba aquejado por una fiebre muy fuerte, a un anciano cuya apariencia, de por sí extraña, llamaba la atención por el hecho de tener 2 alas gigantescas. El asombro de ellos y de sus vecinos dio paso a la curiosidad tras afirmar que se trataba de un supuesto ángel. La repentina mejora de la salud del hijo de Pelayo y otros hechos que fueron considerados como milagros incrementaron el morbo, la frivolidad y la indolencia de todos, que disfrutaban con el grotesco espectáculo del presunto ángel cautivo, generando incluso ganancias a la familia de Pelayo, que hasta renunció a su empleo como alguacil. Por otro lado, el escepticismo del sacerdote de la localidad ante el hecho hizo que escribiera varias cartas al obispado solicitando se informe al Vaticano de lo ocurrido, sin que sus solicitudes fueran atendidas. Finalmente, un día el supuesto ángel, que había permanecido encerrado en el patio junto a las gallinas, alzó vuelo y se alejó para siempre. Como podemos darnos cuenta, el argumento o asunto de este cuento no es otra cosa sino una versión resumida del mismo, en el que se han omitido algunos detalles que son considerados irrelevantes para la comprensión general del tema, pero se han incluido otros que ayudan a ampliar la idea principal. Una vez que he podido identificar el argumento o asunto del cuento, procedo a realizar un segundo ejercicio de síntesis para ahora sí reconocer y plantear el tema central de este cuento. Entonces tenemos que el tema del cuento Un señor muy viejo con unas alas enormes es el comportamiento frívolo e indolente de una comunidad ante la repentina e inexplicada aparición de un ser extraño. Podemos apreciar que en el enunciado de este cuento se han omitido aquellos detalles que son parte de la justificación de las acciones, de la trama, del argumento del cuento. Este enunciado corresponde a una respuesta a la pregunta de qué trata el cuento Un señor muy viejo con unas alas enormes de Gabriel García Márquez.
Tratemos de reforzar y aplicar lo que hemos escuchado y observado en este sencillo material, identificando el argumento y posteriormente el tema de otro cuento del colombiano Gabriel García Márquez. La luz es como el agua. Muchísimas gracias.